Hemos empezado YouTube en septiembre de 2014 con el objetivo de profesionalizar el ámbito de la creatividad no solo en YouTube, pero en todas las plataformas de videos. Hemos empezado a contratar muchas personas que vienen de este mundo de YouTubers y de creadores para entender un poco las necesidades de los YouTubers para profesionalizarse, para tener una marca, para acceder a los ingresos, a las marcas y para desarrollarse de manera muy profesional. Y hemos empezado a construir un equipo de talent managers, de producción, de comercial en España, después en Miami, después en México, y ahora estamos con 70 personas en todo el mundo, más de 500 YouTubers, talentos. Trabajamos con 100 marcas y realmente tenemos una relación muy a largo plazo y de exclusividad con estos talentos, y nos definimos como una agencia de gestión de talentos del ámbito digital, una productora que trabaja mucho con estos talentos y con estos formatos nuevos para llegar a una audiencia y para ayudar a las marcas a llegar a esta audiencia, y también una productora de verdad, porque tenemos canales que somos los dueños y que hacemos crecer, y marcas como Campeones o como Draw My Life, que son relevantes para los jóvenes y que distribuyen en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales. Pensamos que estamos realmente el enlace entre el mundo digital, el mundo de la comunicación digital, de los talentos, de los videos, y las marcas y las agencias que quieran hacer una inversión en un ámbito muy diferente que una compra de medios, donde hablamos de banners, hablamos de publicidades mucho más clásicas. Hablamos nosotros de poner el talento en contacto con la marca, de entender los objetivos de la marca, objetivos de views, objetivos de conversión, objetivos de ir en una tienda, y trasladar estas necesidades en una acción, una creatividad con unos talentos que van a corresponder a lo que quiere la marca. Si quiere lanzar una marca de ropa para las mujeres, vamos a encontrar estas mujeres, estas niñas que van a poder reflejar la personalidad de la marca y también poner el mensaje de la marca en su boca, porque va a estar muy natural, muy orgánico. Y así tenemos campañas con éxito, estamos siempre con más views y más éxito que lo que la marca requiere, porque pensamos alinear bien los objetivos de las marcas de lo que sabemos del talento, de la creatividad del talento. Yo creo que sobre todo en los últimos 3 años lo que hemos hecho es, yo diría más que nadie en este mercado, hemos ordenado y profesionalizado el ecosistema. Hemos invertido más que nadie para hacer esto. No hay una empresa de este tamaño en este mercado como Tubitub dedicándose a esto. Y hombre, seguramente que muchos de vuestros lectores de marketing directo, yo me acuerdo cuando hemos empezado con esto hace 3 años, todo el mundo que había probado trabajar con este tipo de influencers, ¿no? con youtubers, tenía alguna historia, alguna experiencia que no era de todo profesional, ¿no? Y lo hicieron igual porque les interesa llegar a la audiencia, pero yo creo que ahí es donde hemos avanzado mucho en crear una estructura donde la gente trabaja de forma profesional y cada parte añade su valor. Teníamos mucha ganas de trabajar en el ámbito esports. Ya trabajamos con muchos youtubers que hacen videojuegos y vemos el alcance, vemos las views, vemos el crecimiento de este ámbito, y los esports es un ámbito también donde vemos el interés de las audiencias
de menos de 25, de menos de 35 años que pasan mucho tiempo a ver estas competiciones, a seguir estos jugadores. Nos parece que son como los deportes de los jóvenes y que tenemos que estar muy profesional otra vez en este ámbito también. Por eso hemos hecho la alianza con Forcing, porque nos parece un equipo de profesionales increíble que realmente saben mucho del ámbito de esports, son muy expertos. Pueden dar respuestas a las empresas que quieren realmente invertir y poner su marca en el ámbito de esports y también con lo de Frequency, de invertir y de crear un equipo propio, nos ha parecido la buena manera de crear en este ámbito y de realmente invertir en la gente que son los expertos.